Esta mañana abre tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 17. Junior, voy a cambiar de micro. Amén. Lucas capítulo 1 versículo 17 en esta mañana. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿No estaba funcionando la de atrás? Ok. Dice la palabra de Dios: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, di conmigo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Di conmigo, bien dispuesto. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Ven, Señor Jesús, a esta tu casa y haz, Padre, lo que tengas que hacer. Bendito Señor, afina nuestros oídos para escuchar esta palabra y que pueda ser, Señor, como una semilla sembrada en nuestro corazón y que dé fruto en su tiempo. Ayúdanos, Padre, a vivirla, a comprenderla. Y bendito Señor, todo lo que se esté moviendo por encima de los cielos sea esparcido en el nombre de Jesucristo, y que en este momento, Padre, tomes tu lugar en esta casa y venga tu gloria y tu presencia. Te pedimos, Señor, en esta hora por aquellos hermanos que no pudieron asistir, que salieron fuera, Padre, guárdalos donde quiera que estén. Otros están pasando por enfermedad, levántalos en el nombre de Jesucristo. Y bendito Señor, en esta hora disponemos nuestra vida para escucharte a ti solamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, en esta mañana el tema del mensaje es una generación con el espíritu de Juan el Bautista. Amén. Hace como 15 días el Señor me habló acerca de esto, de que número uno, el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo donde va a ser un tiempo de gracia totalmente. Estamos en una recta final porque vamos a atravesar un mover espiritual en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Que los tiempos del fin cada vez están más cerca. Todo lo que está suscitando en el mundo son profecías cumplidas que nos dan la pauta de decir que Jesucristo vuelve por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy quiero hablarte acerca de lo que Dios puso en mi corazón. ¿Cómo el Señor Jesucristo va a volver a la tierra? ¿En qué momento va a pasar ese gran acontecimiento en esta tierra donde vivimos? ¿En qué momento va a surgir que la iglesia que ahora miras a tus costados, sí, el hermano que tienes a tu lado, va a estar en un pináculo donde va a tener la autoridad para poder preparar el camino al Señor Jesucristo? Cuando nosotros hablamos de preparar un camino, no estamos hablando de adornar algo, estamos hablando de edificar algo para alguien. Amén. Entonces el Señor Jesucristo vuelve pronto. Mira, todo lo que vemos en la televisión es solamente un escenario pequeño al escenario que hay espiritualmente ejecutando en los cielos para las naciones. Las naciones están siendo influenciadas literalmente ya por un espíritu diabólico del anticristo y están levantándose en armas. Todo lo que vemos en México y en algunas otras naciones es porque el Señor Jesucristo así le está placiendo que fuese. Hay una profecía que está escrita en la palabra de Dios, que
los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuál será la señal? Y si nosotros vemos Mateo, el Señor Jesucristo les da algunas señales, pero les dice: pero aún no es el fin. Aleluya. Pero ¿sabes algo? Todos estos acontecimientos que están pasando son para preparar una iglesia. Es preparar la iglesia para que la iglesia prepare el camino. Aleluya. Entonces, cuando hablamos en Lucas capítulo 1 versículo 17, porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, está hablando de Juan el Bautista. Amén. ¿Por qué en la porción de Lucas dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías? Porque sabes algo, cuando nosotros vemos la parte lineal de la palabra del Antiguo Testamento, vemos que en el tiempo de Elías el pueblo de Israel habitaba en pecado e idolatría e inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo de Elías, cuando estaba el pueblo de Israel estaba sumergido en la pecaminosidad, estaba sumergido en la maldad, y vemos que Dios levanta a un hombre. Di conmigo: Dios levantó a un hombre. Y levanta a un hombre llamado Elías. Y si tú miras la historia de Elías y miras quién era Elías de Tisbita. Los de Tisbita eran hombres grandes, erguidos, y dicen que sus vestimentas eran de pieles. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que la profecía que se dijo en el Antiguo Testamento, que iba a venir una voz en el desierto, se levanta. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No quiere decir que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Quiere decir que el mismo espíritu que levantó a Elías para hablar en medio de un mundo lleno de pecado y lleno de idolatría, ahora Juan el Bautista fue levantado en el Nuevo Testamento para levantar una voz en el desierto. Amén. Y dice: para hacer volver. Fíjate cuál fue el enfoque, o cuál es la culminación del mover de que tenía Juan el Bautista. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor. Fíjate, esta versión me gusta mucho: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué era el encargo del espíritu que moraba en Juan el Bautista? Era preparar un camino. Pero el camino, cuando me puse a investigar un poco cómo preparaban el camino cuando llegaba un rey, mira, lo que ellos hacían como pueblo o como aldea, ellos se levantaban y decían: el rey viene. Cuando el rey salía a la guerra, ellos estaban en guerra, y el rey volvía con victoria, con triunfo. Ellos preparaban el camino para su rey. No crean que solamente el rey iba, peleaba la batalla, peleaba la guerra, él era victorioso en la guerra y regresaba, y todos en casa durmiendo, y el rey se metía a su palacio. No, cuando él regresaba de la guerra, en ese momento ellos preparaban ese camino, porque el rey victorioso había regresado. Y cuando ellos preparaban el camino, dicen que limpiaban toda la hierba del monte que rodeaba toda la ciudad, y dejaban totalmente limpio. Y todos los jóvenes y doncellas se preparaban en altavoz para recibir al rey, con música, con panderos, con salterios, con arpas, en las entradas de la ciudad. Entonces, cuando llegaba el rey, el camino estaba preparado, pero había gente, di conmigo, dispuesta. Había gente bien dispuesta para preparar el camino. Y Juan el Bautista era lo que hizo cuando él estuvo en la tierra. Él preparó el camino al rey. Él preparó el camino al Mesías. Amén. Dios siempre va a levantar una voz antes de una visitación gloriosa. A lo largo de toda la escritura vemos un patrón divino.
Antes que Dios haga algo grande, primero envía una voz o levanta una voz. Antes del diluvio levantó a un Noé. ¿Cuántos dicen amén? Antes de liberar a Israel levantó a un Moisés. Antes de restaurar a Judá levantó a un Jeremías. Antes de la primera venida de Cristo levantó a un Juan el Bautista. Y antes de la segunda venida de Cristo, Dios levantará una generación profética que levante que prepare el camino para el Rey, y ese eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Juan el Bautista, el espíritu de Juan el Bautista, hoy lo vamos a ver, cómo el espíritu de Juan el Bautista pregonaba en la tierra lo que el cielo tenía preparado para todas las familias, todos los hombres. Amós 3, versículo 7, este es un profeta que habló antiguamente. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Vivimos en una generación donde las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos, iglesia. Era lo que les acababa de decir. Las profecías se están cumpliendo. El tiempo del fin de la era está a unos cuantos pasos. El tic-tac ya dejó de sonar. Ahora solamente estamos viviendo por la gracia, la misericordia y el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús habló de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, terremotos y una cierta apostasía muy creciente, de hecho. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Di conmigo, se van a enfriar algunos, pero yo no. Aleluya. Dice aquí claramente: por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos, ¿el amor de quién? De ti hacia Dios, se va a enfriar. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Pónmelo ahí atrás, por favor. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Aquí habla acerca de este fin. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos, ¿qué dice? Evita. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de repente somos bien amigos de todos ellos? Aleluya. Pablo describe una generación egoísta. Pablo está describiendo una generación en los últimos tiempos que va a ser una generación totalmente egoísta, una generación rebelde, una generación amadora de los deleites más que de Dios. Hoy vemos esta generación de jóvenes que aman todo menos a Dios. Aman el dinero, aman el éxito, aman la fama, aman el que los reconozcan, pero no aman al Señor Jesucristo. Amén. Estamos viviendo esos tiempos. Por eso Dios está levantando una generación con el espíritu de Juan. No para entretener a alguien o algo, no para impresionar, sino para preparar un camino, porque el Rey está por venir. ¿Cuántos quieren que su Rey victorioso vuelva? Él ya peleó la batalla, Él ya peleó la guerra. Ahora el Rey está listo para regresar con su caballo, con su estandarte de victoria, para venir a gobernar y a juzgar sobre toda la humanidad. Así que vamos a ver hoy el espíritu de Juan. ¿Qué es lo que Dios está despertando en esta generación para que el espíritu de Juan esté dentro de nosotros? No quiere decir que el espíritu de Él va a venir sobre de ti. Es el espíritu de Dios que obró en Juan, que es el mismo espíritu que tiene que obrar en nosotros en estos tiempos. Mateo 3:3, vamos ahí. El punto número 1 es el espíritu de Juan. Es una voz que clama.
Así que vamos a Mateo 3:3, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías. Aquí está hablando Mateo, pero está relatando lo que dijo el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama, di conmigo, que clama en el desierto. ¿En dónde? Ok, aparejad o enderezad el camino del Señor y enderezar sus veredas. La palabra voz, porque ahí dice que dijo voz de uno que clama en el desierto. La palabra voz en el griego es foné, que tiene un significado que transmite esto. La voz en el original es un mensaje transmitido. No era, escucha bien esto, Juan entendió algo poderoso. Vamos a suponer esta bocina que está aquí abajo, la que está aquí arriba, él es Juan. Entonces, Juan solamente era la bocina, el vocero, pero no era la palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? En el libro de Juan, capítulo 1, dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Eso quiere decir que la palabra es el verbo, la palabra unánime del Señor Jesucristo encarnada en Él, el poder de su palabra encarnado en Cristo Jesús. Esta palabra era el mismo Señor Jesucristo. Amén. En ese momento, cuando vemos que Juan relata que la palabra viva ahora estaba en presente como el Señor Jesucristo, podemos ver que Juan dice, hubo una de las palabras más tronantes de este profeta, y fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue una de las palabras más tronantes de Juan. Cuando él declaraba esta verdad, no era porque a él le naciera. Él solamente era una bocina y la palabra del Señor Jesucristo entraba en él para que él pudiera hablar. Él solamente entendió que él era un canal para hacer un altavoz aquí en el mundo. Él no tenía ningún poder, ninguna autoridad. Lo vamos a ver cómo era el espíritu de Juan. Pero él entiende algo, que él es una voz. A él se le quita todo nombre y se le quita toda exaltación. Vemos que a muchos de los profetas se les dice: Juan, mi profeta Isaías, y vino palabra de Dios a Eliseo, y vino palabra de Dios a Isaías, y eran los profetas. Pero cuando Dios le da un nombre a este hombre llamado Juan el Bautista, no le dice: y mi profeta, le dice: y voy a levantar una voz. No está hablando de un estilo o de un personaje, está hablando de un sonido. Y Dios quiere levantar una generación que seamos el altavoz de la voz del Padre. Dios quiere que tú te des cuenta que no eres nadie sin Él. ¿Cuántos dicen amén? No somos nada sin Él. Si esta bocina yo no hablara, la bocina no tiene la capacidad de sacar una palabra, porque la bocina fue creada solamente para que alguien hable a través de ella. Cuando Juan el Bautista estaba en la tierra, él sabía que él fue creado con un propósito. Padre, dame tu palabra para enviarla a tu pueblo. Entonces, una bocina no tiene la capacidad de hablar por sí mismo, pero Juan el Bautista entendió eso. Yo soy como una voz solamente. Yo hablo cuando Él habla, yo digo cuando Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Juan entendió que no era la palabra, era la voz que anunciaba la palabra. Él era esa voz que anunciaba la palabra de Dios. Cristo era el verbo, Juan era solamente esa voz. Juan 1:23 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan 1:23 nos declara qué era lo que Juan decía de sí mismo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Una voz no busca fama, una voz transmite el mensaje de otro. El problema actual es que muchos quieren ser conocidos. Juan quería que Cristo fuera el conocido. Aleluya.
Esto es algo tan hermoso que podemos ver a la luz de la palabra, que Juan, desde el momento en el que fue fecundado en el vientre de su madre, el Espíritu de Dios posaba sobre de él con gran poder. Dice la Biblia que no hay y no habrá otro profeta como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue uno de los profetas que preparó el camino al Señor. Fue una voz en medio de tantas voces. Si nosotros vemos el contexto bíblico del tiempo de Israel, cuando Juan el Bautista fue levantado, fue en el momento más crucial de Israel, porque Israel estaba atravesando por tanta polémica y tantos gobiernos externos. Estaba sometido bajo el poder de Roma y había una dictadura de una palabra. Estaban sumergidos bajo algunos moveres alrededor de Israel que los oprimían. Y en medio de tantas voces se levanta una voz en medio del desierto. El problema, Isaías 43. Esto es lo que reveló el profeta Isaías acerca de este Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Ezequiel 33:7 son palabras proféticas acerca de Juan el Bautista. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Juan fue un atalaya espiritual anunciando la llegada del rey. Entonces, número uno, el espíritu de Juan el Bautista es una voz que clama. ¿Y sabes qué es lo que clamaba la voz? Conozcan al Cordero. ¿Sabes qué era la voz que clamaba Juan el Bautista? Conozcan a aquel que viene detrás de mí. Yo no tengo poder, decía Juan el Bautista, pero el que viene detrás de mí tiene poder y los va a bautizar no solamente en agua, sino también en fuego. Él decía, hey, mírelo. Dios quiere una generación que se alce en altavoz, proclamando en las calles, hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Cristo. Él es más poderoso. ¿Sabes algo? Hasta que entendamos que nuestra vida no es nada sin Él, no vamos a ser nadie en esta vida. Porque está 100% establecido, hasta científicamente, que dentro de nosotros, de los seres humanos, hay un vacío por naturaleza. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Porque ese vacío fue creado por medio del Padre, de Dios, para que cuando nosotros escuchésemos la palabra de verdad, en ese momento entrara la palabra en nosotros y fuésemos transformados. No hay nada que pueda transformar al hombre más que el Espíritu de Dios en el hombre. No hay nada que pueda llenar al hombre más que el Espíritu de Dios dentro del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y esta parte del espíritu de Juan el Bautista era una voz, y Dios está levantando una generación que hable en alta voz. No soy yo, vean al amado, Él vuelve. Cuando Él decía, oh, el Cordero de Dios. Él lo exclamó la primera vez que Jesucristo llega al río Jordán para ser bautizado, y Juan lo mira y dice, he aquí el Cordero de Dios. Él dejó totalmente todo lo que él era. Mira, a pesar de que Juan fue señalado y es señalado como que nunca habrá y nunca hubo profeta como él nunca elevó su altivez a decir, yo soy Juan el profeta. Él siempre, cuando miraba a Cristo, decía, ahí está, de quien yo les he hablado se ha cumplido. Él es. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo que se levante una generación que diga, ahí está, es Él. Aleluya. Número 2, el espíritu de Juan confronta el pecado. Di conmigo, confronta el pecado. Mira, cuando Juan el Bautista hablaba en la tierra, era uno de los hombres más crudos. Él no andaba con cosas a medias tintas. Él hablaba y era crudo. Vamos a Mateo 3:7. Fíjate cómo Juan el Bautista hablaba a esa generación. Y viendo él mucho de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo,
les decía, ¿generación de qué? ¿Quién nos ha enseñado a oír de la ira que vendrá? Él era duro totalmente. Juan no predicaba para agradar a nadie. Juan predicaba para que la gente fuera transformada. Y sabes algo, yo he mirado que muchas veces las predicaciones que se hablan en esta iglesia incomodan a muchos, y por eso ya no vuelven, porque realmente son confrontados con su pecado. Y Dios quiere levantar una voz en medio del pecado para confrontar al pecado. No podemos decir que somos iglesia de Jesucristo cuando solapamos el pecado del hombre. El pecado del hombre tiene que ser expuesto y tiene que ser redimido por la sangre del Cordero. Y Juan el Bautista, en ese momento, su predicación era arrepentíos. Era arrepentíos. ¿Sabes algo? Y yo en esta semana, cuando oraba a través de esta palabra, yo decía, Señor, la iglesia necesita arrepentirse. No nomás allá afuera. La iglesia necesita arrepentirse delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira, uno como pastor puede mirar la condición de la iglesia de Jesucristo, no nomás local, de muchos otros lugares, en las cuales podemos gritar al cielo y decir, Señor, la iglesia necesita arrepentimiento. No remordimiento, porque gente vive en el remordimiento, porque Dios es un Dios bueno y hoy peco, mañana no, mañana sí, mañana no. Ay, como que me ganó, como que sí pude. Y Dios está hablando a través de un espíritu de Juan el profeta, Juan el Bautista. Arrepentíos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hay muchas situaciones en nuestra vida en las que tú y yo tenemos que doblar rodillas y pedirle arrepentimiento al Señor, pedirle perdón al Señor. Cuando tú te arrepientes totalmente, algo sucede en tu vida. Juan no predicaba para ganar o agradar a las multitudes. Juan predicaba para que las multitudes fueran transformadas. No existe preparación en la vida del hombre si primeramente no hay un arrepentimiento. Dios no nos va a llevar a una gloria mayor si no vives en una vida de arrepentimiento. Hay tantas personas que le siguen abriendo las puertas a Satanás, aún conociendo ya la palabra de Dios. Hay tantas personas que le siguen abriendo las puertas al enemigo en su propia casa, mirando lo que no tienen que mirar, haciendo lo que no tienen que hacer, hablando de una manera terrible. Mira, yo no concibo que una persona predique la palabra de Dios si en su lengua hay maldición tras maldición. Eso se llama un hombre falso delante de la palabra de Dios. Yo con la misma boca que adoro a Dios no puedo hablar groserías. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo levantar las manos al Rey de Reyes si con esas mismas manos yo toqué cosas que no tenía que tocar. Yo no puedo ver la palabra de Dios con ojos inmundos. Ahora, yo no estoy hablando de que un pecador no lo pueda hacer, porque si ahorita entra un pecador que no conoce la verdad, él puede levantar manos y sus manos se vuelven santas. Él puede leer la Biblia y sus ojos se vuelven santos. Él puede hablar la palabra y sus labios se vuelven santos. Yo estoy hablando de lo que Juan el Bautista, a la gente que le estaba hablando, literalmente era gente que ya conocía la verdad. Por eso les dice a los fariseos y a los saduceos: oh hipócritas, generación de víboras. Aleluya. Porque aparentaban algo pero no lo eran. Y siempre he tenido algo en mi corazón. Mira, ha entrado a mi vida un celo por la casa de Dios, y eso no lo puedo sacar de mi corazón. Y va a haber muchos que no van a aguantar, así se los voy a poner, no van a aguantar la palabra, porque está escrito que el Señor Jesucristo mismo a sus discípulos volteó y les dijo: si ustedes no lo aguantan, también se pueden ir. ¿Cuántos recuerdan esa parte? Ellos empiezan a hablar muchos: esta palabra es dura, ¿quién contra ella? Ese es el evangelio, hermanos. Y en eso el Señor Jesucristo voltea y les dice: si ustedes también se quieren ir, adelante. Y Pedro voltea con Jesús y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Queridos hermanos, tenemos que reconocer que tenemos que avanzar en Cristo. Tiene que haber una vida de arrepentimiento en nuestra vida. Ser transformados por el Espíritu de Dios. No seguir diciendo que somos cuando no lo somos. Aleluya. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de transformación por medio del Espíritu de Dios. Porque fariseos y saduceos eran hombres religiosos, pero no eran hombres transformados por la verdad. Aleluya. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Di conmigo: el que encubre, vamos, dilo fuerte, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, la palabra en Proverbios es clara: el que encubre sus pecados, el que tapa su pecado, no va a prosperar, porque se está engañando a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no quería a un Juan el Bautista tapando su pecado. Juan el Bautista dijo: yo tengo que ser un hombre íntegro delante del Rey que viene. Yo estoy preparando su camino. Por lo tanto, el que prepara el camino tiene que vivir en santidad, porque el que viene es más santo que yo. Yo tengo que vivir en santidad. Hechos 3, versículo 19. Escucha bien esta palabra. Hechos 3, 19. Hechos 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Isaías 58, versículo 1. Escucha bien esta palabra de Isaías. Isaías 58, versículo 1. Clama, di conmigo, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Su qué? No les dijo anuncien su bendición, ¿verdad? No les dijo al profeta Isaías: levanta voz y dile a mi pueblo que andan bien. No les dijo: levanta tu voz y diles que si dan van a ser bien bendecidos. Les dijo: anuncia a mi pueblo su rebelión. Isaías se levanta en medio de un tiempo duro y empieza a pregonar palabra al pueblo de arrepentimiento. ¿Sabes algo? Dios siempre ha buscado que el pueblo se arrepienta de su maldad. Y cuando el pueblo se arrepiente de la maldad, Dios mira con agrado eso y Dios levanta al pueblo. Pero yo me preguntaba en días pasados, dije: ¿qué pasa con el mundo? Que hay muchas iglesias en todos lugares. Hermanos, a esta hora más de 1000 iglesias en Guadalajara están siendo ahorita operadas por hombres como ustedes y como yo, predicando palabra. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que me di cuenta que los de allá afuera están operando en maldad porque viven en maldad. Pero para que la iglesia pueda operar en un poder sobrenatural, tenemos que vivir en santidad. Entonces eso habla de que el pueblo necesita arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: si mi pueblo se humillare y buscare ¿qué? Mi rostro. Es tiempo de que el pueblo de Dios se humille, se arrepienta de su maldad. ¿Cuántos queremos que Dios levante a la iglesia? ¿Cuántos queremos ver a Cristo exaltado en esta nación? Ok, tenemos que comenzar por nosotros. El arrepentimiento primero tuvo que venir en Juan. Aleluya. Número 3, el espíritu de Juan ama, di conmigo, ama, pero el desierto. Aleluya. Ya no dijeron nada. Lucas 1, versículo 80, por favor, vamos ahí. Fíjate qué fue lo que vivió Juan. Lucas 1, versículo 80.
Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Di conmigo, creció y se fortaleció, pero en el espíritu. Y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró ¿a quién? Juan fue formado lejos de las multitudes. Los secretos del púlpito se aprenden en el desierto. El poder público nace de la intimidad privada en el desierto con Dios. Aleluya. Mira, hubo una temporada en mi vida donde yo me sentí solo. Tenía mi familia, tenía mis hermanos, todavía no estaba casado, pero hubo una temporada en mi vida donde yo me sentí solo. Y la soledad golpeó mi vida fuertemente y me sentí atacado por la soledad a tal punto que llegué a una depresión horrible. Y fue cuando pasaron mucho tiempo, viví mucho tiempo con esa esclavitud. Pero de repente yo orando al Señor después de mucho tiempo, porque cuando entró eso a mi vida no quería saber nada de nada. Pero cuando un día doblo rodillas y le digo al Señor, ¿por qué me siento solo? Y recuerdo que esa noche tuve un sueño donde un hombre me hablaba a través de Dios. Yo sabía que era la voz de Dios hablando a través de ese hombre. Y me decía, tu soledad es la antesala para que tú seas transformado. No puedes ser transformado con multitudes. Dios te lleva a lo secreto para arrancar de ti lo que no sirve, y entonces vas a poder servir a tu rey. ¿Sabes algo? Juan el Bautista fue llevado desde muy pequeño. Él fue llevado por el Espíritu al desierto y él fue transformado. ¿Qué fue lo que pasó en ese desierto? Escucha, antes de ver lo de Juan, Moisés pasó 40 años en el desierto. Elías fue formado en el desierto en la soledad. David fue formado en el desierto entre las ovejas. Jesús fue llevado al mismo desierto. Dios es especialista en formar gigantes espirituales en los lugares desérticos. Dios está levantando una generación como un gigante espiritual para preparar el camino al Rey. Una iglesia templada en Cristo, que solamente le interesa algo, que Él brille y que yo muera. Porque eso es lo importante de todo esto que estamos viviendo. La vida, la ropa, la moda, los electrodomésticos, el dinero. Dice Eclesiastés, todo es vanidad de vanidades. Nada llena al hombre. ¿Quieres una casa? Ya tienes una casa, quieres otra. ¿Quieres un auto del año? Ya tienes uno, pero ya quieres el más nuevo porque está más chido. Tienes el iPhone 12, pero quieres el 17, y aunque sea lo mismo, ya lo quieres, porque el hombre vive insaciado. Pero la única manera de que el hombre se va a saciar es cuando él se levante como una voz clamando por un Cristo arrepentido, y en ese momento vendrá sobre de ti el poder del Espíritu Santo y te va a llenar, y lo secundario que es este mundo va a ser para ti nada. Tengas o no tengas el nombre de Cristo, el glorificado. Y muchas veces cuando somos llevados al desierto es cuando más lloramos, iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mejor pregúntale al Señor, Señor, en este desierto que tengo que aprender. Dice la Biblia que Juan el Bautista creció en espíritu y en estatura en el desierto. Eso quiere decir que no estuvo de los 5 a los 7 años. Eso quiere decir que estuvo creciendo constantemente hasta que él fue presentado en Israel como profeta. Quiere decir que toda su niñez, toda su adolescencia, toda su juventud, él fue consagrado en un desierto. Y nosotros con un mes no aguantamos. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos más rápido. El espíritu de Juan vive, di conmigo, vive en santidad. Juan no solamente predicaba santidad, Juan la vivía. Mateo 3,
versículo 4. Mateo 3, versículo 4 dice: tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y ¿qué? Oh, si te quieres poner bien fuerte y bien sano, come miel silvestre y langostas todos los días. La forma de vida de este hombre era una protesta profética. Dicen los historiadores que la vestimenta de Juan el Bautista no era solamente algo normal en aquella época. Fue algo en lo cual, cuando él se vistió así, él estaba declarando una protesta contra el sistema de este mundo. Cuando ellos se ponían ese tipo de pieles, antiguamente lo que buscaban más era el lino fino. Y los grandes patriarcas de Israel traían esas vestiduras imponentes. Pero cuando se levanta un profeta, él se viste, Dios le viste como un profeta que ya habíamos visto, como Elías. Él es la reencarnación espiritualmente de Elías en Juan. Y Juan estaba declarando con esta vestimenta: yo no estoy conforme con el sistema de Roma, ni con el sistema de Israel. Yo les vengo a traer el sistema del reino. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se está acercando. La cultura de un reino está por venir. Ustedes viven en una cultura, ustedes viven en una forma de pensar, pero viene uno que les va a dar una cultura, y esa cultura es una cultura de reino. Y va a romper y va a tronar con toda la cultura de Roma, con toda la cultura de los judíos, de los saduceos, de los fariseos, de los amorreos. Va a tronar con toda cultura, y va a ser establecida la cultura de aquel que le llamaré: he aquí el Cordero de Dios. Él es el que va a traer esa cultura del reino. La santidad no es una apariencia externa, es una separación interior para Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. Di conmigo: con todos. Y la santidad, sin la cual nadie, di conmigo, nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No más en la iglesia. En toda vuestra manera de vida, tú tienes que vivir santo. Segunda de Corintios 7:1. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabes algo? La iglesia necesita santidad. Di conmigo: yo necesito vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No, es que yo no le hago nada a nadie. Yo soy bueno, yo no ando vendiendo drogas, yo trabajo, mantengo a mi esposa. Hay un Dios, amén. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Número 5, el espíritu de Juan exalta a Cristo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponme Juan 1:29. Escucha esto. El siguiente día ve Juan a Jesús. Imagínate este encuentro. Juan está en el Jordán, en el desierto, bautizando, y de pronto mira a lo lejos a Jesús que venía a él. Él no se esperó a que llegara Jesús. En cuanto miró a Jesús, él alzó la voz: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, hermano,
encargó su vida en exaltar a Cristo todo el tiempo. El verdadero ministerio no produce admiradores del predicador, produce seguidores de Cristo. Este verdadero hombre de Dios era un predicador genuino, que no hablaba con mentira, hablaba con verdad y decía las cosas, como dijera mi esposa, sin pelos en la lengua. Él lo declaraba: arrepiéntete. Él no decía: mira, pues te doy chance 15 días que sigas fumando y ya después, es más, bautízate y no le hace. Dios te ama aunque sigas tomando, aunque sigas de grosero. No, él dijo: arrepiéntete, Jonathan, arrepiéntete, José, y sigue a Cristo. Arrepiéntete y síguelo. El bautismo era el acto de morir a mi yo y vivir para Cristo. Pero antes de que eso surgiera, la predicación de Juan era: arrepentíos, porque viene un reino en el cual no vas a ser parte de ese reino si tú no vives en arrepentimiento. Aleluya. Así que vemos a este predicador hablando una palabra ruda, hablando una palabra cruel. Pero el verdadero ministerio no produce admiradores del predicador. El verdadero ministerio no produce admiradores de los pastores. Ay, es que el pastor fulano. Si hay eso en el corazón del hombre, es que eso no proviene de Dios. Porque cuando Juan el Bautista predicaba, era gente y gente bautizándose, creyendo en un Jesús que todavía ni siquiera hacía ninguna señal y ningún prodigio en la tierra. Y ya había gente creyendo en Jesús por medio de una predicación, de una voz que se levantó en el desierto cruel: arrepiéntate. Aleluya. Y esa palabra provocó que no siguieran a Juan, provocó que siguieran a Cristo. Colosenses 1:18 dice: para que en todo, di conmigo, en todo, tenga Él la preeminencia. En todo Él es y debe ser el primero. Aleluya. Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, dijo Pablo. Primera de Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Cuántos están despiertos todavía? Número 6: el espíritu de Juan prepara una novia. Di conmigo: prepara una novia para el esposo. Juan 3:29. Fíjate lo que dice esta palabra. Y esta palabra se la quiero enviar a todos los pastores que puedan ver esta predicación por YouTube. El que tiene la esposa es ¿quién? Mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Juan entendió que la iglesia le pertenecía a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ningún pastor en este mundo es dueño de la iglesia. Ningún pastor puede dominar a la iglesia y tenerla en sujeción de opresión. El único dueño de ustedes se llama Cristo, hermanos. Yo solamente soy como una bocina para ustedes. Soy el que envía la palabra, pero ustedes no me pertenecen. Ustedes son la novia de Jesucristo. Él es el novio y ustedes son la novia. Aleluya. Efesios 5 del 25 al 27, ahí declara que ustedes le pertenecen a Él. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, no hay ningún hombre que se ha entregado por ti, solamente hay uno y se llama Jesucristo. Ningún pastor le perteneces tú a Cristo.
Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Escucha bien lo que relata esta verdad. Para santificarla, limpiándolo en el lavacro o en el lavatorio del agua por la palabra. 27. Para presentársela, escucha bien, gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y ¿qué? Oh, mira, yo solamente el Señor me va a llamar y me va a decir: Jonathan, ven, te voy a juzgar por la iglesia que yo te encomendé. Aleluya. Y ese va a ser mi juicio. Pero va a haber alguien que se llama Jesucristo, que va a tener a toda su esposa sin mancha y en santidad, y se la va a presentar a su padre. Aquí está lo que hice para ti, papá. Y ahí vamos a estar tú y yo también. Ningún pastor de esta tierra va a entregarle la iglesia al Padre, más que el Señor Jesucristo es el único que se la va a presentar. Aquí está. Ahí nos da la enseñanza de Juan. No importa qué tan ungido sea el pastor, va a llegar el día en que el ungido de ungidos va a tomar la delantera, y todos los pastores que son famosísimos ahí no van a tener ningún tipo de fama, porque el más poderoso estará enfrente de nosotros. Él va a presentar a la iglesia. Amén. Así que el espíritu de Juan prepara a la novia. Hermanos, mi trabajo es prepararte para cuando Él venga, darte las herramientas para cuando Él vuelva. Maranata, Cristo vuelve pronto. Mi trabajo es ser esa bocina para alistarte para el día del fin. Y tu trabajo es ser una bocina para alistar a otros para el día de la redención. Apocalipsis 19:7 dice: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Di conmigo: me tengo que preparar. Mira, hay jóvenes hoy en la actualidad que viven en fornicación con su novio. Párale. ¿Cuántos dicen amén? Hay jóvenes que le hicieron: a mí no me habla. Si tú eres un joven, tú tienes que vivir en santidad si conoces a Cristo, porque el día del juicio Él te va a decir: hubo una voz que te dijo arrepiéntete y no lo hiciste. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes no dijeron amén. Los papás sí, amén. De verdad. Hay jóvenes que se están engañando, creyendo que van bien, pero van a perdición de muerte, directamente al infierno. Lo dice la palabra de Dios. Toda fornicación es impura delante de los ojos. Hoy podemos ver que delante de Dios y delante de esta cultura hay dos formas de ver eso. Los jóvenes de hoy en día dicen: no hay bronca, fue algo normal. Y Dios dice: sí hay bronca, no me gusta, porque tú fuiste diseñado para una sola mujer y un solo hombre. Pero hoy en día se juntan, no se casan. ¿Cuántos dicen amén? Para calarle a ver si se puede. Pero Dios dice que Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y antiguamente las familias de la tierra eran aquellos hombres que iban delante del sacerdote y le decían: ella va a ser mi mujer. Y había un pacto en ellos. Hoy el pacto se ha roto, porque si no puedes pactar, escucha bien, con tu esposa o tu esposo, va a ser muy difícil que esa familia pacte con Dios. Aleluya. Hace poco recibí un mensaje diciéndome esta duda: pastor, ¿y si yo solamente me casé al civil, estoy en obediencia? Hermano, si te casaste al civil, estás en obediencia. Aleluya. Que no tienes para hacer
la boda para la iglesia, no hay problema, obedece la ley y Dios te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? El chiste de esto es de que queramos entrar en lo que Dios tiene. La misión de la iglesia no es volverse popular. La misión de la iglesia es prepararse para un encuentro glorioso con su amado. La misión de una iglesia, hermanos, no es tener un club social para conocernos, invitarnos a un café y echar chisme. La misión de la iglesia es establecer un tabernáculo de adoración en la tierra para que el cielo escuche: vuelve pronto, amado de las naciones. El mundo necesita alguien que ponga en orden al narcotráfico, a la venta de blancas, a la pornografía infantil. Hermano, ni tú ni yo tenemos ese poder, solamente Jesucristo. Y Juan el Bautista le estaba diciendo a la iglesia: arrepiéntanse para que se levante la voz del Cordero. Aleluya. Con esto termino, pásenlos de la alabanza. Es necesario, el espíritu de Juan es así: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Escucha lo que dice Juan 3:30. Juan 3, versículo 30. A él conviene crecer, o es conveniente que él crezca, mas a mí, ¿qué dice? Menguar. La palabra menguar o mengue significa hacerse pequeño, reducirse, perder importancia, retirarse para que otro ocupe el lugar principal. Juan entendió algo que pocos entienden: su éxito no era permanecer visible, su éxito era terminar su asignación. Mira, ¿sabes qué fue lo que pasó con Juan? Juan vivió esto, iglesia. Ven, Pancho, tú vas a ser Juan. Siéntate ahí arriba de la bocina. Siéntate aquí. Sí, claro. Cuando Juan fue enviado a la tierra, él solamente fue la bocina. Entraba a él la palabra, el verbo, y él la declaraba. Vivió una vida en desiertos para cumplir su asignación, su propósito. Pero también Juan tuvo que llegar al punto de menguar para que alguien creciera. En el momento que él mira a Jesús, voltea para acá, y él dice: he aquí, señálame, he aquí el Cordero de Dios. Cuando él señala a Jesús, él estaba anunciando algo: ahorita yo los estoy bautizando, pero él es el que importa que los bautice. Yo estoy aquí ahorita sumergiéndolos en agua, en un acto simbólico, pero va a llegar un momento en el que él con su sangre la va a derramar por ti y también por mí. Y llega un momento donde un rey malvado pide la cabeza de Juan, y van a Juan y lo toman y lo llevan a encarcelarlo. Y en ese momento, imagínate la vida de Juan, echando a memoria atrás toda su niñez viviendo en desiertos, su adolescencia, su juventud. En el momento que él fue adulto, él empieza a clamar en voz en un desierto, donde lo más probable le decían loco por cómo se vestía, porque lo más probable era que lo juzgaron, lo ultrajaron por lo que él era. Y él en la prisión acordándose de ese mover, y de repente entablando conversaciones con fariseos, seduceos, y él declarando: generación de víboras, enfrentándose a calumnias, enfrentándose a problemas, enfrentándose a sistemas del mundo. Juan ahora ahí en la prisión, recordando esos días, y luego recordando a cuánta gente bautizaba, y luego recordando: arrepiéntanse porque hay un reino que viene. Y Juan el Bautista ahí en la prisión,
la voz, el vocero de Jesucristo. Ahora ahí, la palabra de Dios que estaba en él, ahora estaba él encarcelado. Y él recordando lo más probable, todo lo que vivió, una vida sin placeres, una vida sin familia, una vida sin nada. Solamente le preocupaba algo: Jesucristo. Solamente le preocupaba algo: he aquí el Cordero de Dios. Solamente dijo: yo no soy nada, yo no soy profeta, yo no soy maestro, yo soy una voz. Era lo que Juan estaba recordando en ese momento. La voz no se ha acabado. Juan estaba haciendo eso en ese momento. La voz no se ha acabado. Yo no me imagino a Juan llorando: ay, desperdicié mi vida. Ay, todo el tiempo que me pude haber aventado unas buenas hamburguesas y me la pasé en desiertos comiendo miel y langostas todo el tiempo, por causa de uno que ni siquiera lo estoy viendo en este momento para que me rescate de la prisión, que ni siquiera está a mi lado. Alguien que es mi familiar, pero que no está conmigo en este momento. Pero yo lo vi y yo declaré que Él era el Cristo, el que iba a traer perdón de pecados. Esta voz, yo me imagino a Juan poniendo su cabeza para ser degollado y declarando: esta voz no muere aquí, porque yo muero, yo menguo, pero la verdadera voz ahí viene detrás de mí. Ahí viene el reino de los cielos. Juan el Bautista estaba declarando: esta voz no muere, esta voz continúa. Y Jesucristo se levanta, le mocha en la cabeza a Juan el Bautista. Y ahora esa voz, ellos creían que mochándole la cabeza a Juan, la voz iba a morir. El rey dijo: mochándole la cabeza, con eso dejará de hacer lo que está haciendo. Pero lo que no sabía es que él estaba muriendo para que alguien más fuerte y más poderoso viniera sobre Israel para reinar, para juzgar. ¿Sabes algo? Esto nos deja algo, iglesia. No importa cuánto batalles, no importa cuánto desgastes por Cristo, no importa que estés en la prisión por medio de ser un altavoz de Dios, no importa lo que has desgastado en dinero, en tiempo, vale la pena, porque vendrá una voz como estruendo de muchas aguas que va a partir el cielo de norte a sur, de este a oeste, y vendrá el amado de las naciones. Y en ese momento estaremos tú y yo con manos alzadas, recibiendo al Cordero. Nuestra vida, la vida de Juan, no me la imagino en melancolía. ¡Ay! Estoy solo y abandonado, nadie estuvo conmigo. Vean la vida de Pablo. Él dijo: todos me abandonaron, estoy solo, pero te tengo a ti. Juan el Bautista estaba en ese momento diciendo: no estoy solo, yo sé que no estoy solo, yo sé que me espera una cena con el Cordero, yo sé que Él va a morir, Él va a resucitar, me lo voy a encontrar en aquel lugar de descanso y Él me va a llevar a ese lugar de reposo. Y seré testigo en el día del fin del Señor, cuando Él venga por segunda vez. Seré testigo de que yo fui una voz. Pero la sorpresa de Juan, levántate, la sorpresa de Juan es que en el Nuevo Testamento había una voz declarándola en el desierto, pero en su segunda venida del Señor habremos muchas voces declarando la venida del Señor. El fruto de Juan somos tú y somos yo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan, hermanos, no se queda solamente con el mover que vivió hace más de 1000 años. Juan hoy está en la presencia del Cordero, esperando que el Cordero vuelva por su novia.
Así como Él se encargó de preparar a una iglesia, ¿sabes algo? En esta casa vamos a preparar hombres y mujeres que preparemos el camino al Rey. Eso es nuestro mandato. Ese es el espíritu de Juan. El morir nosotros, pero nos cuesta. Juan murió feliz, denle. Oh, Jesús. Pero la voz no murió, la voz se intensificó. Cuando un mártir muere por causa de Cristo, hay una sangre que está clamando ya en el cielo porque vuelva el Señor Jesucristo. Y esas voces somos tú y yo, iglesia. Gracias, Francisco. Así que quiero hacerte la invitación en esta mañana. ¿Cuántos se quieren integrar a ser un vocero de Dios? ¿Cuántos quieren morir por causa de Cristo? No, pues muérase usted, pastor. ¿Usted anda de hablador? ¿A mí qué me mete? Dice el mismo Señor Jesucristo: bienaventurados, porque por mi causa son vituperados, perseguidos, ultrajados. No vale la pena, escúchame bien esto, no vale la pena morir por nada ni por nadie más que por Cristo Jesús. No vale la pena desgastar tu vida por tanto trabajo. Vale la pena desgastarla por Cristo Jesús. Porque si lo tienes a Él, escúchame bien, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Nada les va a faltar, iglesia. Nada les va a faltar. Colosenses 3:3, con este versículo terminamos, porque hoy tenemos Santa Cena. Colosenses 3:3. Escucha bien. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Vuestra vida está escondida con Cristo Jesús, iglesia. ¿Sabes algo? Yo entendí en esta temporada de este año que la asignación que Dios me dio no fue adular gente, fue preparar gente. Yo entendí en esta temporada de este año de mi vida que Dios no me ungió para traer gentes sensibles, gentes que no son para nada maduras. Dios me asignó para levantar maduros, para levantar santos, para levantar gente prudente delante de los ojos de Dios. Dios por eso me levantó. Y mira, voltea a tus lados. Ha habido domingos que la iglesia está a reventar. Y hay domingos donde muchos corren porque la palabra los golpeó. Porque hoy el evangelio que se predica no es el evangelio de Jesucristo ni de Juan el Bautista. No escuchamos arrepiéntanse. No escuchamos viene un reino. No escuchamos viene un rey. Escuchamos ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Dios te va a levantar. Dios te va a prosperar. Sí, sí lo va a hacer. Pero en el momento que tú mueras por Él, en el momento que tú desgastes tu vida por Él, Él va a ver por ti. Eso es lo que no dicen en las iglesias hoy en día. Quieren beneficio, pero sin cruz. Quieren bendición, pero sin constancia, sin permanencia. Aleluya. La generación de Juan entiende que para que Cristo crezca debe morir el orgullo.
Debe morir la autosuficiencia, debe morir la búsqueda del reconocimiento, debe morir la carne y debe morir el ego. Esta generación tiene que morir a esto. Es mi oración. Y yo sé que, mira, Dios va a traer jóvenes a esta casa, que vamos a ser un remanente poderoso en la ciudad de Guadalajara, de Tonalá, de Tlaquepaque. Ay, pastor, y los viejitos, que también tú le vas a entrar. Pero la Biblia dice que el joven se dedique a Dios, ¿sí o no? Así que estoy orando por un remanente de jóvenes que Dios levanta en esta iglesia. Nada nos va a parar, iglesia, nada. Si nos llegan a correr de aquí, no importa, hay mucha calle. Nuestro techo será el cielo y nuestra iglesia será la calle. Aleluya. La iglesia no es el edificio. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Aleluya.